Festival que viene dirigiendo Ignacio con muy buen acierto, que conoce muy bien a los narradores a nivel nacional y que siempre nos hace una selección muy interesante de narradores que en unos casos va equilibrando, ¿no? Apuestan más por la narración literaria, otros por la tradición oral, algunos son autores con perfiles muy distintos, ¿no? Hay narradores que vienen del mundo de la literatura, ellos mismos son escritores, del mundo del teatro, directores, actores, animadores culturales, tenemos narradores de perfiles muy distintos, pero todos ellos están dotados con ese don mágico de la palabra que es capaz de enredarnos como muestra el propio cartel. El cartel en el que la lengua se convierte en una espiral que nos va envolviendo, que está muy bien reflejado. Como siempre, el Festival de Narradores tendrá esas sesiones a las 10 de la noche en el patio de la Casa de Hernán Señor. Luego nos va a contar Ignacio el detalle de los narradores que nos van a acompañar en esta edición. Sí que destacar que tenemos aquí Cocadaval, que es palabras mayúsculas hablando de narración, estupendísimo, un hombre que ha bebido de Darío Fo, de Cunqueiro, de otros autores y que es capaz de narrar relatos literarios y también las vivencias de su aldea, que son tan interesantes. Me estoy acordando de algunos personajes, me vienen a la cabeza porque le hemos seguido y que atrae gente que viene incluso de otros puntos, se vienen de distintos puntos de la geografía española para seguirlo, ¿no? Había un señor que decía, para mí es como una medicina, porque eleva la moral, porque psicológicamente estimula, porque te da ese toque de humor, pero de humor muchas veces irónico, inteligente, que nos alimenta, que nos hace, que es un divertimento, pero además está, nunca es siguiente, sí, siempre está provocando la reflexión detrás, ¿no? Y luego tenemos la poesía también cuenta en el patio de la Casa Museo de Antonio Machado, donde vamos a tener a poetas como Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de Poesía, este leonés, este rapsoda, además de poeta, que tiene una voz excepcional, va a ser un lujo tenerle. Y tenemos también a un joven poeta segoviano, a Luis Llorente, o sea, que compaginamos los grandes poetas ya consagrados, con poetas emergentes que llevan dedicándose a la poesía desde la adolescencia, porque yo he tenido el gusto de en algún concurso literario que he organizado verlo como ganador, ¿no? A Luis, y después también en los distintos barrios de la ciudad esos relatos dirigidos a los más pequeños, que en esta ocasión estarán en la plaza de San Lorenzo, más concretamente en el atrio, en el jardín botánico, en el parque de la Dehesa y en el parque del Peñascal, en el barrio de la Albuera. Es decir, tenemos todos esos aspectos, la narración, la poesía y la narración dirigida a los más pequeños en los parques y jardines. Y yo he esbozado muy a grandes rasgos lo que es la programación del Festival de Narradores Orales para este año, pero que seas Ignacio quien nos cuente, aunque Marifé que nos diga lo que quiera. Poco tengo que decir, más que te puedes imaginar, Ignacio, muy contenta de acompañarte en esta ocasión, en esta parte de la mesa, como se suele decir, ¿no? Ignacio Sanz es una persona que si yo tuviera que hacer un listado de las 5 o 6 personas que para mí han sido determinantes en las décadas que llevo ya viviendo en esta nuestra Sierra Culta, Ignacio Sanz sería una de las primeras que aparecieran, seguramente por muchas razones. Y una de las razones, posterior ya a mi llegada, aunque yo lo conocí antes, tiene que ver precisamente con este festival, por eso quería señalarlo. Porque este festival ha conseguido hacer lo que cualquier palabra que se deja al viento, que es lo que hace precisamente la oralidad, que se precie, consigue, y es haber empezado a impregnar no solamente esta ciudad, sino otros lugares del territorio. Y esto Ignacio lo hace mejor que nadie, con la discreción que lo caracteriza, con la tranquilidad que lo caracteriza, trayendo, como decía la alcaldesa hace un momento, a alguien como Kiko Cadaval o como Juan Carlos Mestre, sin que parezca que está pasando nada y sin que además ninguno tenga, ni ellos ni nosotros, la sensación de que estamos asistiendo a un acontecimiento trascendente, que estamos asistiendo a un acontecimiento trascendente. Eso es lo que me parece a mí que la oralidad trae y que un festival como este merece la pena que exista. Porque hablamos todo el tiempo de que hemos dejado de hablar
de que las historias se pierden en la memoria de otros que no somos nosotros. Ignacio Sanz, insisto, con la profundidad que lo caracteriza, decide tomar un camino que no es un camino habitual, y es el camino de apostar por esas palabras que vuelan y que llegan mucho más lejos probablemente de lo que nos podemos imaginar. Este festival será seguro una maravilla como han sido todos los anteriores, y ahora él nos lo tiene que contar. Bueno, me siento un poco abrumado, como podéis imaginar. De todos modos, es verdad que yo estoy sorprendido por la respuesta y he asistido a algunos festivales en algunas provincias que, por lo que sea, es que es tan frágil esto de la palabra que luego se han venido abajo, ¿no? Entonces, en buena medida, creo que el mérito está en una serie de factores, pero entre ellos el público, que ha sabido tener un comportamiento respetuoso con su silencio, que es una aportación definitiva para que se cree ese clima que se crea, y a partir de ahí la labor es traer narradores verdaderamente buenos, potentes, que encandilen y que arrastren al público al día siguiente y que se llene ese patio con las 350 sillas y algunas personas que son capaces de estar sentadas todavía, y luego pues esos codos que hay para coger la gente que tiene problemas de sordera, los primeros puestos y todo eso. Y luego también algunos pequeños anécdotas. Hace 2 meses, a finales del mes de abril, una señora cruzando por la plaza en un día de mercado como hoy, se echó a correr detrás de mí: oye, que dime, ¿cuándo va a ser exactamente? ¿En qué semana? Porque tenemos que... nos quedamos aquí para estar en ese... y luego ya cogemos las vacaciones, ¿no? A mí eso verdaderamente me emociona, ¿no? Que haya personas que determinen sus vacaciones en función de cuándo va a ser el festival. Por lo demás, es que vivimos en una época con tanto ruido a nuestro alrededor, es que uno levanta la antena y no escucha más que ruido y palabras agresivas y todo eso que todos supongo que conocemos. Que de pronto encerrarse en un pequeño patio de una casa porticada y maravillosa como es esa, pero que hay 40 casas como esas en Segovia, que se podría hacer en otros muchos sitios, y que sin micrófono, aunque en esta ocasión vamos a traer un día un micrófono, porque una de las personas que viene lo necesita, ha pasado por un problema de, en fin, alguna pequeña enfermedad, y vamos a necesitar, un día vamos a necesitar micrófono, y que se produzca lo que se produce, pues verdaderamente me parece milagroso, y yo agradezco, claro, al ayuntamiento, digamos, su apuesta reiterada, y confiemos que todo esto siga, y ojalá, además, esto, en fin, pudiera surgir en otros muchos sitios, que la palabra, que es el origen del hombre, según dice don Emilio Lledó, y que es lo que hace que nos hayamos puesto de pie y que tengamos ese sentido del civismo y todas estas cosas, pues que llega aquí. Yo agradezco además a la alcaldesa, que antes, cuando era concejala de Cultura, apostara por la poesía y que creara este nuevo capítulo, que es La poesía también cuenta, porque creo que también es determinante que la poesía narrativa, la que cuenta historias, que es los invitados suelen ser poetas más bien de carácter narrativo, y no solamente vienen en calidad de poetas, sino también en calidad de rasodas que han leído a otros poetas que les han gustado, pero el poeta en general tiene un ego un poco grande, dicho sea con todos los respetos. Y entonces, cuando yo le digo, que no vienes a contar tus poesías, sino que nos traes también algunos de tus poemas, pero sobre todo nos traes los poetas que tú aprecias, siempre que estén en ese contexto de la poesía narrativa o que cuente historias, dado que estamos en un festival de narración oral. Y yo con todo esto, y el programa que lo tenéis ahí, pues yo no sé si debería de hacer, bueno, un recuento pormenorizado de cada uno de los narradores. Muchos ya han estado aquí. Yo prefiero mejor no arriesgarme y traer a gente como Keiko Cadaval, que además sé que arrastra y que dignifica la palabra, y dignifica el propio festival, aunque hay algunos que vienen por primera vez, también es verdad, ¿no?
pero lo cierto es que salvo el caso de Luis Llorente, que es una alegría traer a un poeta al que yo también conocí cuando tenía 16 años y que ha seguido encandilado a la poesía y que ha seguido, tratando a través de las lecturas, de abrirse paso, de dar recitales, de todo lo que hacen los poetas, ¿no? Que viven un poco borrachos de esa magia, de ese duende que tiene la poesía. Y me alegra que en esta ocasión, en fin, se me iluminó un día que me encontré con él y dije, caramba, pero si está aquí, es de los nuestros, ¿por qué no? Porque a veces somos un poco papanatas y tendemos a pensar que solo lo que está fuera, lo que está lejos, han de ser los invitados, ¿no? Es una persona que recita muy bien, con mucho poderío, con mucho arrebato, y entonces es una alegría en este caso traerle, claro, además de a Mestre y además de a Estrella Ortiz, que es una rasoda y que ha escrito un libro meditativo sobre la poesía y la presencia de la poesía en la narración oral, que la convierte prácticamente en una clásica de todo esto, porque ella lleva 40 años recorriendo escuelas y casas de cultura y bibliotecas y animando a los niños a leer poesía, ¿no? Con todo esto yo no sé si no... Sí, bien, es verdad, y luego además, bien. Pues nada, vamos a empezar por el orden en el que son invitados. Ana Griot, que es el nombre artístico de una escritora, recopiladora de libros, que tiene unos cuantos publicados en las editoriales más, más destacadas, entre ellas SM y Siruela, donde también ha trabajado como editora de recopilaciones de cuentos de diferentes estilos. Es una leonesa y luego además cuenta con verdadero poderío. Yo recuerdo una vez que hacía un paseo una de las infantas de España por la Alhóndiga, y entonces el paseo naturalmente llevaba un ritmo y de pronto se quedó enganchada allí y estuvo durante cuarto de hora y trataban de tirar de ella las personas que la llevaban, pero la princesa se quedó enganchada al verbo de esta mujer, ¿no? Porque contaba cosas que posiblemente la interesaban. Y yo siempre la tomo el pelo y la digo, tú fuiste capaz de arrebatar el corazón de una princesa, que eso no todo el mundo ha tenido esta oportunidad. Carles García Domínguez es un riojano de origen valenciano que se dedica también profesionalmente durante mucho tiempo. Además viene de una familia de grandes narradores en Valencia, y en La Rioja dinamiza muchos espacios que tienen que ver con esto de la narración oral, y él mismo es un gran narrador que cuenta con mucho poderío y con mucho conocimiento. Tiene también algunos libros, los cuentos más complejos y más interesantes de la tradición oral. Maísa Marván, que estuvo hace 4 o 5 años y nos contó unas historias interesantísimas, vive en Madrid, es leonesa también, y a veces lo que hace es que distorsiona sus propias historias familiares para crear historias nuevas, lo que hacen los escritores, pero también utiliza cuentos de la tradición oral y lo hace con mucho poderío, subida al escenario, de tal manera que encandila a la gente. Inés Bengoa, que viene por primera vez, es una periodista que se ha traspasado al campo de la narración oral y al campo del teatro primero y luego de la narración oral. Vive en Navarra, pero recorre tanto en euskera como en castellano todo ese territorio que ella domina, porque la llaman, prácticamente no tiene día libre. Y bueno, en esta ocasión viene a contar a los niños y viene a contar historias fundamentalmente tradicionales, también a los mayores, pero creo que nos va a contar una historia que no es tradicional, sino que tiene mucho que ver con la identidad como mujer, ¿no? Porque creo que lo que va a traernos es algo así como qué es lo que lleva a una mujer en el bolso, en fin, eso que tanto nos intriga a los hombres, ¿no? Cómo los hombres podemos salir de casa a cuerpo gentil, mientras que las mujeres llevan un bolso donde pueden aparecer hasta una dentadura postiza, ¿no? Y tantas cosas extrañas que a los hombres
nos conmueven. Quico Cadaval, ¿qué vamos a decir si le hemos dedicado ya tantas palabras de elogio? Es simplemente uno de los hombres que ha dado más dignidad al oficio, viene del mundo del teatro, ha sido y es director teatral, de hecho tiene casi continuamente 2 o 3 obras de teatro con la compañía con la que trabaja, y paralelamente a todo eso se dedica él a título individual a contar historias con esa capacidad de sugestión que tiene, que hace que la gente desde puntos muy lejanos acabe yendo, y hace que cualquier espacio se quede pequeño cuando él llega, que esto es lo más hermoso que se puede decir de una persona como Quico Cadaval, y que ha convertido la taberna de su madre, una taberna ya vieja y clásica en el puerto de Ribeira, creo que en el tercer punto más interesante de riada de turistas, después de la propia Catedral de Santiago y Santiago mismo, del Torreón de Hércules, pues el tercer punto en La Coruña es la taberna de su madre en Ribeira. ¿Qué se puede decir sino que la gente llega con esa capacidad de sugestión a conocer el sitio donde parten muchas de sus historias? Ignasi Petroni es un narrador es un narrador catalán que viene del mundo también del teatro, que ha hecho pantomima y que cuenta, tiene algo curativo en su palabra, ¿no? Es un hombre lento contando, pero profundo precisamente, y sus historias llegan al corazón. Yo creo que vamos a encontrar un estilo distinto de un hombre tranquilo, sentado en una silla, que nos va a ir ganando poco a poco con las historias que nos traiga, que yo nunca las sé, porque realmente a un narrador nunca se le dice cuál es su repertorio en general, porque casi siempre tienen 15, 20, 30 historias en su cabeza, y en ese momento, en función del público que ven, acaban contando lo que les parece más propicio. Y Cándido Pazó, eso sí, que también ha venido muchas veces, es un narrador oral que viene del mundo del teatro, pero que paralelamente se dedica a la narración oral. Estuve con él el año pasado en La Rioja y le pregunté, porque hacía ya 4 o 5 años que no venía, digo, oye, ¿qué es lo que tienes nuevo y tal? Dice, hombre, tengo el Decamerón, dice que lo he puesto, está circulando. Y dije, caramba, nadie ha contado, hemos tenido a narradores que nos han contado la Odisea, pero nadie nos ha contado el Decamerón. Y digo, qué oportunidad más extraordinaria para que venga Cándido y nos cuente el Decamerón con el estilo suyo, porque imagino que todo lo que hace él lleva siempre ese estilo, nos trae la escalera, sacan las historias a pasear y luego vuelve al eje central, vuelve otra vez a salir con una anécdota y vuelve al eje central, y al final no sabes lo que te está contando, pero finalmente sabemos que cuando uno sale de allí hemos asistido a una versión muy sui generis, muy particular de lo que en este caso será el Decamerón, seguro que pasado por la cultura gallega. Y bueno, y ahí están todos, porque de los poetas ya dijimos también antes, dimos un perfil de cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta? ¿A qué hora son las actuaciones de los pequeños? A las 8, ¿no aparece? ¿La de los niños? Sí, No. aparece. Sí. Tiene que aparecer, sí. A las 8, sí. Tiene que ser a las 8 porque antes es imposible porque hace mucho calor. No, la de los niños no lo pone la hora. Pues ha sido un fallo. No, en el folleto no lo pone. Sí. Habrá que decirlo en medios, Habrá que, insistiremos. Oye, os ruego que lo... ¿Cómo vas a ir a los Este, medios? aquí no lo pone. El resto sí lo pone. Las de los pequeños no lo pone. Ha sido un fallo, Es a las 8 lo de los pequeños. Es a las 8. Porque ahora estás en la poesía, a las 8, pero claro. Habrá que decirlo mucho en medios y rogamos que reseñéis la hora. A las 8 de la tarde. Habrá muchos exámenes en España, ¿no? Sí, hay bastantes. Realmente hace 20 años, por ejemplo, quizá el origen de todo parte en Guadalajara, que es la ciudad del cuento que le llaman,
y que durante mucho tiempo, bueno, y se sigue haciendo, hay 24 horas de cuento seguido donde cuenta desde el alcalde o la alcaldesa, el guardia municipal, el dependiente de comercio. Bueno, es todo un acontecimiento en el Palacio del Infantado de Guadalajara. Pero además de eso, en Canarias, por ejemplo, hay 4 o 5 grandes festivales que se prolongan por buena parte de la noche. Hay también en alguno de ellos contadas específicas de narración erótica, por ejemplo, que aquí no lo tenemos, aunque algunas de los narradores cuentan historias eróticas, pero allí hay una noche específica para los relatos eróticos. Hay en pueblos de Cataluña, hay en La Rioja, hay bueno, en Galicia. En definitiva, hay muchos sitios donde hay grandes festivales o pequeños festivales, pero quizá lo del silencio, que es un aliado fundamental de la palabra, yo creo que es algo que tenemos que atribuirnos nosotros. El silencio, ese aislamiento y esa capacidad de que sin micrófonos, que temo el comportamiento del ruido y el comportamiento de la voz que se distorsiona, y entonces como con la voz al natural el público se queda encandilado, ¿no? Vamos a ver una foto que está sobre los carteles y pasamos de temas que no están por abajo. Vamos a ver, que tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Pues vamos a hacer la foto con ¿Cómo quieres? Sí, así, como estáis sentados. Ah, sí. Perdón, de pie, perdón.